La mañana en que Caleb McCord abrió la puerta de su cabaña y vio que el humo no escapaba por la chimenea, no supo al instante que estaba a punto de entrar en la historia de la supervivencia, pero sí sintió en la nariz ese ardor microscópico que anuncia que el frío, ese frío que no permite errores, había llegado para quedarse. El termómetro clavado fuera, cubierto por una piel de hielo, marcaba 42 grados Fahrenheit bajo cero. Un valor tan bajo que ni siquiera parecía un número real, sino un aviso. Aquella cifra significaba que el aire podía fracturar un tronco con la misma facilidad con la que quiebra la piel de un hombre que sale sin guantes. Y, sin embargo, lo más peligroso no era el frío en sí, sino lo que venía después, porque Caleb supo con una claridad que no tenía nada de romántica que aún faltaban 10 días para que el carro de suministros intentara cruzar el paso montañoso, y supo también que sin calor no había 10 días posibles. Esto pasa a veces en la vida del hombre de montaña. Confías en tu rutina, confías en tu madera seca, confías en tu fogón, pero luego un detalle minúsculo te recuerda que la naturaleza no negocia. El fuego ardía, sí, pero no tiraba. La cabaña, que debía ser abrigo, empezó a llenarse de humo hasta que respirar allí se volvió tan peligroso como permanecer afuera. En cuestión de minutos ya no podía quedarse ni dentro ni fuera, y la respuesta que cualquier otro habría dado, apagar el fuego, esperar a que mejorara el clima, encender de nuevo, era una condena. En un clima así, esperar era sinónimo de morir. La chimenea, cubierta por una tapa de hielo solidificado dentro del conducto, había dejado de respirar. El humo no subía, se acumulaba. La única solución lógica habría sido trepar al tejado, abrir el paso con un cincel, romper el hielo y dejar que el hogar volviera a funcionar. Sin embargo, ese tejado no era una escalera ni un descanso, sino una trampa mortal. El viento soplaba desde el norte con una ferocidad que arrancaba la piel del rostro, incluso a quien saliera solo a encender el candil de la entrada. Escalar significaba perder la movilidad de las manos en minutos, significaba caer, significaba que nadie encontraría su cuerpo hasta el deshielo. Caleb evaluó todo de manera fría. No podía calentar la cabaña, no podía escalar la chimenea, no podía caminar 12 millas hasta el vecino más cercano sin congelarse antes de llegar, y tampoco podía construir una nueva vivienda a partir de troncos, porque la madera estaba tan dura como hierro, y porque cada golpe de hacha que diera le robaría calor del cuerpo. La mente humana no siempre es brillante, pero la del hombre que vive solo bajo la nieve desarrolla una clase de lucidez particular, una lucidez que no viene del valor sino del miedo. Y fue en esa quietud cargada de urgencia cuando recordó algo que había visto años atrás. Una guarida de oso. 2 inviernos antes, mientras inspeccionaba sus trampas, había encontrado un agujero rompiendo la superficie de un ventisquero. Salía vapor de él como si la nieve exhalara. Caleb se acercó con cautela y no encontró un río caliente ni un manantial, sino la entrada inclinada de un túnel creado por un oso negro, un pasaje estrecho que subía hacia una cavidad más amplia. No había criatura dentro aquella vez, pero sí un aire sorprendentemente templado, un clima que, sin ser cálido, estaba muy por encima del exterior. El oso no construía con piedra ni con madera bien cortada, solo usaba nieve. Y aún así, aquel refugio primitivo conservaba calor. Eso pasa cuando la memoria trabaja como una herramienta que guardas sin saber cuándo la vas a necesitar. Pero luego en el instante exacto, esa chispa mental se vuelve más útil que un hacha. Caleb entendió algo que nunca había analizado. La nieve, cuando está compactada, no es solo un enemigo blanco, es una manta. El frío exterior no la atraviesa con facilidad porque está llena de aire inmóvil, de pequeños bolsillos que retienen temperatura. Mientras la cabaña se enfriaba como una tumba abierta, la ladera era un archivo congelado lleno de calor potencial.
Con esa idea fija en el pecho, apagó el fuego por completo, abrió la puerta para que el humo saliera y dejó que la temperatura descendiera dentro hasta igualarse con la del exterior. Se puso todas las capas que tenía, lana contra lana, cuero contra piel, y recogió lo único que podía salvarlo: su hacha, su pala y un cubo. Nada más. No había margen para romanticismos. Si tardaba demasiado, sus manos se entumecerían. Si las manos se entumecían, la herramienta caería. Si la herramienta caía, él también. Salió al exterior y examinó la nieve que se acumulaba contra su cabaña. Un muro blanco de casi 3 metros de grosor, compactado por el viento. Era peligroso, sí, pero también era materia prima. Y esto pasa con las decisiones que definen la vida. Parecen locas desde fuera, pero dentro de la cabeza son la única opción cuerda. Caleb clavó el primer golpe de hacha contra la pared blanca. La nieve estaba tan dura que devolvió el impacto por los brazos con violencia, pero él persistió. No buscaba belleza, buscaba un agujero, un túnel animal, un útero frío que, paradójicamente, lo mantuviera vivo. Y así comenzó la obra más improbable de su existencia: un túnel de nieve, excavado centímetro a centímetro, respiración a respiración, con un objetivo claro y brutal: vivir 10 noches bajo cero sin el calor de un hogar. Caleb cavó hasta que los dedos dejaron de sentir la herramienta, hasta que la respiración se volvió pesada dentro de la bufanda congelada, hasta que cada golpe sonó menos como un esfuerzo físico y más como un mensaje desesperado al invierno. No me vas a tragar todavía. El túnel no se hacía rápido, se hacía lento, como se hace lo que importa. Cada bloque de nieve que retiraba era una hora de vida, comprada porque aquel hueco estrecho, lejos de ser un simple agujero, se transformaría en el pulmón que mantendría su cuerpo por encima de la muerte durante las siguientes 10 noches. Cuando la luz empezó a apagarse y el cielo se volvió un gris azul casi líquido, Caleb tenía un corredor de poco más de 1,5 metros de profundidad, apenas lo suficiente para arrastrarse dentro. La boca era rectangular, con un descender suave que él planeó más por instinto que por cálculo. Sabía que el aire caliente siempre sube, y sabía también que un túnel con pendiente invertida obligaría al calor a quedar atrapado. Si lograba cerrar esa entrada después, aunque fuera con bloques de nieve apilados, la temperatura dentro del pequeño refugio subiría varios grados por simple respiración humana. No era teoría científica, era observación de campo y necesidad absoluta. Se metió dentro por primera vez arrastrando pecho contra hielo. El aire era más denso allí, menos cortante. Respiró hondo y la humedad quedó atrapada en la superficie de la nieve, formando una capa brillante que más tarde se endurecería y actuaría como un aislante mejor. Era un milagro simple. La nieve respiraba con él. Pero aún faltaba lo más importante. Un túnel no es un refugio hasta que se convierte en un bolsillo cerrado, un útero blanco donde el calor no pueda escapar. Así que salió de nuevo, tomó la pala y comenzó a excavar en horizontal. Cuando alcanzó casi 1 metro hacia adentro, amplió la cámara. Esa cavidad se volvió el corazón del sistema. Podía pasar la noche allí sentado sin que su aliento se congelara ante sus ojos. Para evitar que el techo colapsara, dejó un arco natural de nieve densa, una forma semicircular que recordó a las guaridas que vio en la vida salvaje. La naturaleza rara vez se equivoca en lo que diseña. Él solo imitó. Llenó el interior con ramas de abeto que arrancó a tirones de los árboles cercanos. No buscaba comodidad. Buscaba un suelo que no le robara calor. La nieve puede aislar, pero el hielo en contacto directo con la piel drena la warmth con una crueldad silenciosa. Las ramas, en cambio, creaban una capa de aire atrapado que funcionaba como colchón térmico. Cuando tuvo el espacio central armado, regresó a su cabaña y apagó lo que quedaba de brasas. Ya no había rescate en el fuego interior. Había humo sin salida. Sin embargo, aún conservaba un tesoro que la tormenta no le arrebató.
una pequeña estufa portátil de hierro, usada para calentarse durante las salidas de caza, del tamaño de un cubo grande, con una pequeña abertura lateral que podía funcionar como horno mínimo. Si podía colocarla dentro del túnel, incluso consumiendo pocas ramas secas por hora, tal vez podría mantener la vida. La noche cayó como una losa sobre el valle. Afuera el termómetro se rendía ante el frío. Por debajo de 40 bajo cero, el mercurio se contrae tanto que ya no parece líquido, sino algo mineral. Caleb, envuelto en todas las capas de lana y cuero que poseía, cargó la estufa en brazos como si en aquel metal negro llevara un órgano vital. La introdujo con cuidado en el túnel y la colocó en la cámara interior. Luego apiló bloques de nieve en la entrada, dejando solo un pequeño conducto para permitir que el humo escapara. Lo demás quedó hermético. Entonces encendió el fuego. Una llama pequeña, nada ostentosa, nada brillante, pero viva. Caleb permaneció quieto durante minutos, escuchando. El sonido de la estufa era un latido metálico dentro de una cueva blanca. Había poca leña, pero la nieve aislaba tanto que el calor comenzó a acumularse. La capa helada en las paredes derritió un mínimo de humedad que volvió a congelar segundos después, sellando las juntas y aumentando el aislamiento. Lo que otros llamarían trampa, él lo convirtió en ventaja. Esto pasa cuando un hombre no se rinde. El entorno se vuelve herramienta. Pero luego el invierno vuelve a probarte. La primera noche durmió sentado, con brazos cruzados, cabeza hundida entre hombros. El calor no era abundante, pero sí suficiente. No tembló. Al amanecer la llama había muerto, pero el interior aún retenía temperatura. Esa cámara subterránea, construida solo con nieve, ramas y una estufa mínima, había superado la cabaña que él mismo levantó durante 3 veranos. Durante el segundo día salió a buscar más combustible. Cada minuto afuera era peligro. La nieve le llegaba hasta la cintura en algunos puntos. Avanzó por el bosque con los hombros altos, como un animal. Encontró ramas secas bajo un pino derribado, casi carbonizadas por el tiempo. Las recogió sin entusiasmo, pero con entendimiento. Eran 10 noches que debía comprar con esfuerzo. Cada rama era 1 hora de vida. Regresó al túnel, alimentó la estufa, cerró la entrada y respiró. El aire se volvió más cálido. Ese ciclo se repitió una y otra vez, y cada jornada afuera era más lenta, más dura, más silenciosa. El viento no bajó. La tormenta no cedió. La montaña no perdonó. El tercer día, el humo empezó a rodear la entrada como una serpiente azul. En una cabaña eso sería señal de muerte, pero aquí era señal de que el calor no escapaba rápido. Caleb vio que la salida de ventilación empezaba a cubrirse con hielo. Y esto pasa con el diseño de emergencia. Tarde o temprano debes corregir sobre la marcha. Con manos rígidas, reabrió la salida, golpeó con el mango del hacha, despejó hielo, dejó que la respiración del túnel volviera a ser libre. El cuarto día fue peor. Nevaron 6 centímetros cada hora. La entrada quedó enterrada. Caleb tuvo que excavar hacia afuera desde dentro como un topo ciego. Sin ese esfuerzo se habría sellado para siempre. Sin ese esfuerzo habría muerto. El túnel lo protegía, pero también exigía vigilancia constante. Los días 5º, 6º y 7º pasaron como un sueño gris. La comida escaseó. Racionó cada bocado, cada trago de agua, cada rama. La estufa ardió siempre lo mínimo. Nunca hubo confort, solo supervivencia limpia. A la 8ª noche la tormenta bajó de intensidad. Él ya estaba débil, las manos temblaban con movimientos involuntarios, pero el túnel seguía firme. Era un animal blanco respirando junto a él. Caleb lo sostuvo, y el túnel lo sostuvo a él. A la 10ª mañana, cuando por fin escuchó el crujido distinto del hielo al sol, supo que lo había logrado. 10 noches bajo cero, 10 noches sin cabaña, 10 noches sostenido solo por nieve, paciencia y terquedad.
Cuando la mañana de la 10ª noche llegó, no lo hizo con sol radiante ni con esa luz esperanzadora que uno podría imaginar al final de una historia así. Llegó en silencio. Ningún pájaro cantó, ningún árbol crujió, ningún hilo de cielo azul rompió el blanco dominante. Lo único distinto fue el sonido del hielo resquebrajándose a lo lejos, como si el invierno hubiera aflojado apenas un músculo. Caleb abrió los ojos con esa claridad mental que surge cuando el cuerpo por fin comprende que tal vez va a sobrevivir. No con comodidad, no sin cicatrices, pero sobrevivir al fin. Su respiración formaba una nube suave frente a él, no una columna violenta como en las primeras noches. Eso significaba solo una cosa. El túnel aún retenía calor, y aunque él estaba débil, seguía vivo. Con lentitud calculada retiró los bloques que sellaban la entrada. La nieve acumulada había fortalecido aún más las paredes, como si el refugio hubiera crecido y se hubiera vuelto más sólido con los días. Cuando por fin asomó la cabeza, vio una ladera convertida en un océano blanco sin bordes. La cabaña parecía un montículo apenas visible, casi tragado por la nieve. El viento soplaba más suave, pero conservaba ese filo que recordaba que la batalla aún no había terminado. Subió arrastrándose, se puso de pie con la torpeza de quien ha dormido en posición fetal durante demasiado tiempo, y respiró un aire que no era hospitalario, pero ya no era sentencia. Sus botas estaban rígidas, heladas, pero sus pies aún vivían dentro de ellas, y al mirar el túnel desde el exterior, por primera vez pudo verlo como lo vería otra persona. Una boca casi invisible en la nieve. Tan simple que cualquiera la habría pasado de largo. Nada en ella mostraba heroicidad. No era grande, no era lujosa, y sin embargo había hecho lo que la cabaña, 3 veces más grande, 3 veces más sólida, no pudo hacer: proteger. Esto pasa cuando un hombre descubre que el refugio no depende del tamaño ni del material, sino del entendimiento. Pero luego hay que decidir qué hacer con ese conocimiento. Caleb volvió a la cabaña, o lo que quedaba de ella. La puerta había cedido. La chimenea estaba bloqueada por una columna de hielo que parecía una escultura maldita. Las mantas, rígidas como madera. Los cubos de agua convertidos en piedras transparentes. Todo el interior parecía un monumento a la fragilidad humana. Allí dentro la muerte habría sido segura. La imagen no lo destrozó, lo afirmó. Cada noche bajo la nieve había sido necesaria para este momento. Tomó lo que aún servía: un cuchillo, un poco de tocino duro, algunos fósforos que había protegido en un bote de metal, y regresó al túnel. No para esconderse, sino para planear. Nadie llega a sobrevivir 10 noches bajo cero sin comprender el siguiente paso, y él ya sabía cuál era. No podía quedarse aislado. No podía confiar en que el clima se mantuviera estable. Tenía que llegar al puesto de abastecimiento a casi 20 kilómetros al este. Solo entonces sabría que su vida seguiría. El 11º amanecer llegó más claro. El cielo mostró un gris menos denso. El viento aflojó, y la nieve crujió bajo sus pies con un sonido que no había escuchado en días. Firmeza. Con un bastón cortado del bosque y un paquete mínimo atado al pecho, Caleb caminó. No rápido, no con orgullo, sino con una determinación sobria, como quien conoce el precio de detenerse demasiado tiempo. A medio camino encontró lo impensable: un rastro, huellas humanas, 3 siluetas avanzando en dirección contraria y hacia su valle. No supo si eran rescatadores o comerciantes atrapados por el temporal. Solo supo que la posibilidad de no estar solo le devolvió un impulso animal. Apretó el paso hasta que vio figuras moviéndose entre la nieve, envueltas en pieles, con los rostros marcados por el viento. Ellos se detuvieron al verlo. Uno levantó la mano. Y aquí sucede algo importante. Ningún saludo es más sincero que aquel que se da entre personas que creyeron morir. Nadie preguntó por qué estaba vivo. Nadie cuestionó cómo había resistido.
Bastó la manera en que respiraba para que entendieran. Lo acompañaron de vuelta al refugio. Vieron la entrada, vieron la cámara, vieron la estufa diminuta. No reían, no cuestionaban, solo miraban con una mezcla de respeto e incredulidad. La noticia se propagó. En primavera, montañeses de todo el valle vinieron a verlo. No a escucharlo contar hazañas, sino a aprender la curvatura exacta, la altura del túnel, la profundidad que permitía retener el calor, la importancia del suelo de ramas que impedía que la nieve robara temperatura al cuerpo. Él no enseñaba desde la soberbia, sino desde la memoria del frío. Mostraba dónde había fallado la cabaña. Mostraba cómo cada bloque de nieve se convertía en muro cuando se entendía la lógica del invierno. Años después, nadie recordaba la cabaña original. Quedó reducida a tablones podridos, a piedras sueltas, a un fantasma del pasado. Lo que quedó fue el túnel, no como estructura física. El deshielo terminó consumiéndolo, sino como método. Pastores, cazadores, familias enteras adoptaron la costumbre de excavar un refugio de nieve cuando el invierno mostraba sus dientes. Algunos lo ampliaron, otros lo perfeccionaron, pero todos respetaron la verdad básica. La tacomesia, nieve enemiga cuando desciende del cielo, se convierte en aliada cuando se compacta bajo tus manos. Caleb vivió más inviernos después de aquel. Nunca volvió a construir una cabaña sin un refugio auxiliar. Nunca volvió a confiar su vida en una chimenea única. Y cuando envejeció lo suficiente para contar su historia frente al fuego, no decía que había sido valiente. Decía que había sido terco y que la terquedad, la que cava cuando el viento te muerde, la que piensa cuando la mente quiere rendirse, vale más que cualquier muro de troncos. Y quedó una frase que los montañeses repitieron durante generaciones. No sobrevivió porque tuvo calor, sobrevivió porque entendió dónde encontrarlo. Suscríbete si te gustó el video.